Hola, soy Hub. En este vídeo y con la actividad que iba incluida para que puedas practicar con el contenido que trataremos en el vídeo y poderlo dominar como el que más, vamos a tratar uno de los frameworks o librerías más importantes de JavaScript que podemos utilizar, en este caso con React, para tratar todo aquello de una manera muy fácil que tiene que ver con el código CSS, pero desde el lado de JavaScript. Esto quiere decir que nos permiten cosas muy interesantes, como por ejemplo, en vez de a la hora de escribir código CSS de JavaScript, en vez de poner un valor predeterminado como red o green o como 100px o como cualquier tipo de valor, podemos añadir una variable para que al cambiar esa variable también cambie la propiedad de manera automática, pero de una manera muy fácil y sin hacer cosas muy extrañas. Además de eso, también, una cosa que me encanta, es que aparte de que nos acerca el tema de las animaciones y las transiciones con CSS, que son mucho más ágiles y fáciles de hacer, también nos permiten crear animaciones personalizadas, a través de la cual no hace falta que pongamos pues que vaya de la posición 0px a 124px, que nos serviría solamente para esa ocasión, sino que podemos poner dos valores, dos variables, y podríamos crear animaciones que vayan desde un punto A un punto B y podrían ir variando en función de las necesidades. Todo de una manera muy fácil, utilizando el código CSS que ya conocemos y además que lo podemos encapsular en un componente o en un fichero JS para que nos pueda servir para cualquier proyecto que hagamos. El funcionamiento será el de siempre. Primero trataremos todos aquellos conceptos y contenidos que son muy interesantes relacionados con el tema del Styled Components. Después os propondré una actividad un poquito más compleja de lo que expliquemos, ya que si es muy fácil no tiene sentido, para que os exprimáis la cabeza, y después de ello haremos paso a paso y con todo lujo de detalles, haremos la solución de todos y cada uno de los puntos, explicando el por qué y cómo hacemos cada uno de los pasos. Vamos a ello. Suscríbete al canal para no perderte nada. Para empezar a explicarlo, empezamos con un proyecto nuevo. Aquí he eliminado los CSS porque lo voy a hacer con Styled Components, que lo tengo que instalar primero. Me voy a terminal, nuevo terminal, y aquí le pongo npm install y aquí Styled Component. Bien, se instala, es muy utilizado, bien, ya lo tenemos. Y para utilizarlo, lo que tenemos que hacer es importarlo, primero en la parte superior. Tiene diferentes funcionalidades, pero para importarlo ponemos styled from styled components. Perfecto. Si utilizáramos alguna de las funcionalidades que luego instalaremos y utilizaremos, las pondríamos y la añadiríamos aquí. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer es crear diferentes estilos con código CSS, pero desde JavaScript, para luego aplicarlos a lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos aquí un app.js que será donde creemos todo. Inicialmente, los estilos los vamos a crear en este app.js, pero después, para poder utilizarlos en diferentes componentes, los vamos a extraer en un JS y los pondremos externamente. Entonces, dentro de nuestra función, crearíamos lo que sería el primero, const. Aquí le ponemos el nombre que nosotros queramos. Si, por ejemplo, va a ser un título, pues le ponemos, por ejemplo, título. Luego le decimos que esto es un styled y aquí hay que ponerle qué tipo de elemento quiero crear. Puede ser un div, puede ser un botón, puede ser un H1, puede ser lo que queramos. Aquí tenemos toda la lista de elementos entre los que yo puedo añadir, por ejemplo, un div, que sería lo que yo voy a crear, una caja. Y utilizando las comillas invertidas, que la tenéis en la tecla que hay a la derecha de la P, podemos escribir todo el código que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos utilizar una anchura de 100 píxeles, otra altura, para que sea cuadrada, de 100 píxeles y, por ejemplo, un fondo. Observamos, en este caso, que estamos creando CSS desde JavaScript, pero que aquí utilizamos el guión. No lo ponemos todo junto. Si lo hiciéramos con JavaScript normal, aquí lo pondríamos de esta manera porque no puede contener guiones. Pero lo estamos haciendo exactamente igual. Y lo que es muy importante es que no nos podemos dejar, en este caso no, ningún punto y coma. Si nos dejamos un punto y coma al final, esto no funciona. Bien, aquí podemos poner lo que nosotros queramos. Podemos poner también propiedades que tengan un valor dinámico
utilizando variables y propiedades que luego veremos. Ahora lo estamos haciendo sencillo. Bien, cuando yo quiero aplicar este estilo, que lo puedo tener externamente, me podría venir aquí y lo pondría título. Si yo lo pongo así, me va a dar error y me aparecerá un warning como este. Y lo que me está diciendo básicamente aquí, que como esto es un componente, tiene que utilizarse la sintaxis con la primera de las letras en mayúscula. Por lo tanto, título con la T mayúscula y aquí, evidentemente, título también con la T mayúscula. Y aquí me muestra, pues eso, un cuadro con unas dimensiones y con un color de fondo. Evidentemente, como son componentes en realidad, yo podría aquí añadir 3 y se verían 3. Lo que pasa es que están de manera conjunta. Podría poner aquí, por ejemplo, algún margin para que se separasen entre ellas y verlo de esta manera. Bien, lo pongo de esta manera porque dentro yo puedo poner otras cajas o puedo poner algún tipo de contenido. Por ejemplo, caja 1, aquí caja 2, que original, y aquí caja 3. Pero si no tuviera ningún tipo de contenido, lo podía poner directamente en el modo abreviado. Ya tendría 4 cajas, las 3 primeras y luego la otra. Si por ejemplo quisiera que estuvieran todas en la misma fila, bueno, pues podría añadir otro const, por ejemplo, contenedor, que sería un style también, y un div. Podría ser cualquier cosa, ¿eh? Y aquí le podría poner, por ejemplo, un display flex para que los hijos del contenedor estuvieran en la misma fila. Y evidentemente metería todo esto dentro de mi contenedor. Aquí lo abriría y esto lo cerraría aquí. Y lo tendría de esta manera, correctamente, todo en la misma fila. Bien, ¿qué ocurre? Que me puede interesar que no todos tengan el mismo color, que tengan colores diferentes, pero no quiero crear un componente para cada uno, sino que lo que me interesa es que esto de aquí sea dinámico y que no siempre sea el mismo color, sino que vaya variando. Entonces yo aquí podría poner, por ejemplo, utilizando la sintaxis de JavaScript, yo aquí puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner color. Como color es una propiedad, podría llamarse color, voy a ponerle mejor mi color, para que se entienda que es el nombre de la variable, el nombre del valor que yo quiera. Aquí, desde cada uno de los títulos, para enviarles algún tipo de información, yo aquí puedo añadir cualquier tipo de propiedad. No tiene por qué ser color ni mi color, puede ser cualquier cosa. El color es una propiedad que yo le puedo dar lo que yo quiera. Aquí le voy a poner red, aquí el color le voy a poner, por ejemplo, pink, y a los últimos no le voy a poner nada. Quiere decir que yo puedo decir que si tiene un color lo ponga y si no, que ponga un color por defecto, que puede ser ese naranja que tiene. Ahora mismo esto está exactamente igual porque el color yo se lo envío, pero aquí no lo recoge para nada. En realidad esto funcionaría si recogiera el valor de una variable, por ejemplo, aquí si yo pongo const mi color y aquí le doy, por ejemplo, gold, que es el color amarillo del oro, aquí, bueno, pues aparece en color gold correctamente. Es correcto. Esto quiere decir que yo puedo añadir variables y utilizarlas en diferentes sitios. Cuando cambie una variable, si esto lo utilizo en diferentes estilos, también cambiará. Pero para acceder al valor de aquí, lo tengo que hacer de otra manera, porque esto es una propiedad. Entonces, lo que voy a hacer es acceder directamente a este valor de aquí. Por lo tanto, no es mi color. Aquí voy a poner el color, pero no lo puedo poner así, porque si lo pongo así no estoy haciendo referencia a esta propiedad en concreto. Por lo tanto, para acceder al valor de la propiedad del color, lo tengo que desestructurar colocando entre llaves el valor al que quiero acceder de manera directa. Y después, cuando ya he accedido al valor, le tengo que decir lo que tiene que hacer esto. Bueno, lo que tiene que hacer, como el color va a ser red o bien pink, pues lo tengo que utilizar. Le pongo directamente el color. Y veo cómo funciona correctamente. Este es de color rojo, es de color rosa. Aquí no hay ningún tipo de color y aquí no hay ni color ni tampoco contenido. Pero a mí me interesa que cuando no haya ningún tipo de color, en vez de colocarlo blanco que no se ve, bueno, pues se coloque de otro color. Para ello, lo que voy a hacer en este caso es modificar un poquito esta expresión para añadir aquí dentro un condicional. Pero evidentemente aquí no puedo añadir un if, sino que tengo que utilizar los ternarios. Y luego de la siguiente manera. Primero, obtiene directamente el valor del color, es decir, red o bien pink o el que sea. Bien, luego lo utiliza aquí, pero puede ser que no exista. Por lo tanto, esto de aquí lo va a evaluar. Si existe algún tipo de valor,
realizará lo que yo le ponga aquí. Y si no existe ningún valor, pondrá lo que yo escriba aquí. Cuando sí que existe, tiene que aplicarle el valor, es decir, el color, exactamente lo mismo, porque sí que existe. Y cuando no, bueno, pues le voy a decir que se ponga en color, por ejemplo, silver, que es una especie de plata. Ahora lo pruebo, funciona correctamente, estos dos se mantienen con el color especificado, pero los otros dos, como no tienen ningún tipo de valor del color, lo que hacen es colocarse en color silver. También puedo especificar el evento de hover para que al pasar por encima, pues también cambie los estilos. Lo puedo poner dentro del estilo del título o del contenedor. Si lo pongo dentro del título, dentro de las comillas invertidas, aquí utilizo esta sintaxis para decir que cuando se cumpla esta opción, bueno, pues haga algo. Por ejemplo, voy a poner un border de 2 píxeles, solid y de color. Por ejemplo, si quiero utilizar mi color de aquí, puedo añadir aquí mi color, especificando el valor que tenga en este momento mi color. Como estamos aquí, vemos que funciona correctamente. Lo que pasa es que se ve tan pequeño que no se ve. Pero si esto en vez de gold lo pusiera black y aquí en vez de 2 le pusiera 7, entonces sí que se vería correctamente el hover. Otra opción que tenemos es añadir el código, tanto la propiedad como el valor, porque dentro de este condicional únicamente estoy modificando el valor. Lo que es la propiedad sigue siendo la misma. Y además, si quisiera poner más de una propiedad, lo tendría complicado. Para ello existe un complemento llamado CSS, que sí que lo tenemos que importar en la parte superior, que me permite especificar código CSS y añadirlo dentro, por ejemplo, de un condicional. Supongamos que, aparte de estas propiedades, voy a añadir otra propiedad, como va a ser, por ejemplo, si es redondo o no. Por ejemplo, aquí esto será redondo y, por ejemplo, pues esta de aquí también será redondo. No tiene por qué tener un valor si no quiero. Puede tener un valor o puede no tener un valor. Redondo. Cuando sea redondo, la caja será redonda, es decir, modificará el border radius y también modificará otras cosas diferentes. Vale. Entonces, aquí en la parte superior voy a añadir lo siguiente. Por ejemplo, aquí mismo le voy a decir, mira, no hay ninguna propiedad aquí porque las voy a incluir dentro del CSS. Le voy a decir, mira, cuando accedas a las propiedades que hay abajo, ¿vale? Que en un principio hay dos, o una o ninguna, dependiendo de ello, quiero que de las propiedades que leas accedas a una que se llama redondo. Puede existir o puede no existir. Pues bien, lo que voy a hacer es que si existe, es decir, si es verdadero, lo que tiene que hacer es añadir un conjunto de CSS que voy a añadir aquí. CSS, aquí utilizo las comillas invertidas y aquí le digo lo que yo quiero añadir. Por ejemplo, un border radius del 50%. Por ejemplo, ya que estamos, un border de 2 píxeles solid y black para que se vea bien y cualquier otra cosa que quiera poner. Por lo tanto, esto de aquí únicamente se aplicará si existe alguna propiedad que se llame redondo. Puede tener valor o puede no tener ningún valor, pero si existe lo pondrá y si no, no. Esto de props podía ser props o podía ser cualquier otra cosa, no tiene por qué ser props en concreto. Si ahora lo pruebo veo que funciona correctamente. Estas dos que tienen redondo se les aplica ese CSS y a las que no, pues no. Por lo tanto, el CSS me permite agrupar diferentes propiedades con sus valores para luego aplicarlas a lo que sea. Normalmente se utilizan cuando haya un condicional. ¿Por qué? Porque si lo quiero poner aquí, pues lo pongo directamente sin ningún tipo de CSS ni nada por el estilo. Y recordar, se tiene que importar en la parte superior. Y además los Style Components me abren la puerta a un mundo desconocido que son las animaciones. Las animaciones utilizando la propiedad Animation de CSS o bien la propiedad Transition también de CSS. Vamos a aplicarlo. Y además en las animaciones se pueden utilizar también valores y parámetros para que, bueno, pues sean flexibles y nos puedan ser útiles en muchísimos casos. Vamos a definir primero lo que sería la animación. Aquí creamos la animación, le ponemos el nombre que queramos y utilizamos keyframes como si fuera CSS. Lo único que tenemos que utilizar también
las comillas invertidas para poner y definir cómo será la animación. Aquí lo puedo hacer por tanto por ciento, es decir, 0%, 50%, 0%, 100%, lo que quiera, y le tengo que decir qué es lo que tiene que modificar, qué propiedad, puede ser el tamaño, puede ser el color, puede ser lo que nosotros queramos. Vamos a hacer, por ejemplo, que gire. Utilizaré para ello Transform Rotate, que es de CSS. Le digo que empiece en el 0 grados, aunque este 0 podría ser una variable también, y le voy a decir que en el 100%, pues cuando ya haya acabado la animación, tiene que acabar la transformación de rotación, por ejemplo, en 190 grados. Hacia la derecha porque son números positivos. Bien, esto es una definición de la animación que no utilizo para nada. Es decir, esta animación no se ejecuta, está definida pero no se ejecuta. Ahora tengo que ver cuándo quiero que esto pase. Bien, cuando yo tengo aquí un estilo, yo puedo hacer que rote o bien por defecto, con lo cual lo podría colocar aquí, aquí le diría Animation, que es la propiedad de CSS que lo que permite es definir una animación. ¿Qué animación? Bueno, pues como es una función, le voy a decir que se llama animación. Qué original. Luego tengo que decir cuánto quiero que dure en segundos, por ejemplo 3 segundos, y también me permite especificar la aceleración. Yo le puedo decir que, por ejemplo, vaya de rápido a más lento, o bien al revés. Puedo decirle in. O bien, si quiero que empiece lento y acabe lento, le puedo decir in-out. Y esto indica la aceleración. Pero para que esto funcione y no nos dé error, de la misma manera que antes hemos importado la funcionalidad CSS, aquí también tenemos que importar la funcionalidad de keyframes para que esto funcione. Ahora vemos que de manera automática realiza esta animación y luego vuelve al estado original. Podemos hacer que se quede en la última posición. Para ello tenemos que añadir otra de las propiedades CSS que acompañarían a Animation y que tiene que ir sí o sí detrás del Animation. Si le ponemos delante no va a funcionar. La propiedad se llama Animation Fill Mode y nos indica con diferentes valores que no entraremos ahora cómo tiene que acabar los diferentes elementos. Si yo le pongo forwards, lo que hace es todo se queda como le hemos dicho en el 100%. Como le hemos dicho, rotación de 190 grados. Cuando la animación finalice, todos los elementos se quedan rotados a 190 grados. Venimos por aquí, se realiza la animación igualmente y cuando finaliza la animación se quedan todos evidentemente girados. Esto lo puedo añadir donde yo quiera. También lo podría añadir aquí cuando exista la opción de redondo, pasa que como son redondos no los vería, o bien lo podría añadir, si quisiera, aquí en el hover, cuando el cursor se colocase encima. De esta manera ahora no girarían y cuando me coloco encima da vueltas. Tanto esta como esta. La que me coloque encima realiza la animación y cuando acaba se queda tal y como está. Evidentemente, cuando yo saco el cursor, vuelve al estado habitual. Y ahora viene ya la repera. Alguien pensará, bueno, aquí enviamos aquí una serie de propiedades, accede a la animación que tiene valores fijos. ¿Los valores podrían ser variables? ¿Podrían ser parámetros? Sí. Podría acceder aquí para que realizara animaciones, bueno, pues mucho más flexibles y personalizadas. Para no liar esto de aquí, vamos a quitar esta parte de aquí, al menos la corto, y vamos a crear otro estilo un poco más sencillo para hacer una animación. Por ejemplo, se va a llamar moverse, va a ser style y va a ser un div normal. Bien, lo único que le voy a dar es un ancho de 200 píxeles, una altura de 100 píxeles y un color de fondo para que la pueda ver, si no, no veré una caja que está vacía. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, color oliva. Bien, esto no está aplicado a nada, pero aquí le voy a dar algún tipo de animación. Primero vamos a ponerlo en la parte inferior. Aquí vamos a poner afuera del contenedor, vamos a poner moverse, que como vemos aquí, la primera letra tiene que estar en mayúsculas. Bien, y aquí le voy a dar diferentes propiedades, como por ejemplo, voy a enviarle la distancia que quiero que se mueva y también la duración, los segundos. Aquí
utilizo las llaves porque estoy poniendo valores numéricos. Aquí, por ejemplo, le digo 333 y en segundos le digo 12, que es mucho. Bien, si quisiera ponerle algún tipo de contenido, lo pondría aquí, pero como no quiero poner ningún tipo de contenido, pues lo dejo así. Bien, voy a poner unas cuantas. Bien, en la segunda le mandaré 111, aquí 222 y aquí 50, poquito. Aquí le voy a decir 3 segundos, aquí 2 segundos y aquí los mismos, 12 segundos. Vale, son propiedades que se las tengo que enviar a moverse. Moverse lo tenemos aquí. Y aquí viene un poco, lo voy a hacer poco a poco, la complejidad. Primero la propiedad animation, que esto no tiene mayor problema. Aquí tendría que poner el nombre de la animación de esta manera. Luego le pondría el tiempo, que no va a ser así porque lo tengo que poner a través del parámetro de abajo, y aquí le pondría la aceleración, que siempre será ace out. Bien, tanto aquí como aquí lo que tengo que hacer es obtener un valor que está en la parte inferior. En el caso del primero se llama distancia. Bien, por lo tanto, aquí primero lo que hago es acceder a dicho valor. Puedo poner props o puedo poner lo que quiera. Props será el conjunto de propiedades de cada uno de los moverse. Es decir, que aquí las propiedades, props, será esto de aquí. Luego props será esto de aquí, etcétera, etcétera. Bien, que hay dos. Es un objeto con las dos propiedades. Luego, ¿qué tiene que hacer? Pues bien, primero tengo que decirle qué animación quiero ejecutar. La animación que he creado arriba se llama animación. Vale, por lo tanto, en la parte inferior le digo que se llama así, animación. Luego la animación que está en la parte superior le tendré que enviar algún tipo de valor. Bien, ¿qué le quiero enviar? Pues primero le quiero enviar este 333 o este 111, es decir, la distancia. Pues bien, le digo, mira, de las props que has recogido, me interesa obtener básicamente la distancia. La obtienes y se la envías a animación. Aquí me falta el 2 segundos, pero de momento me voy a la parte de animación y esto lo tiene que guardar el valor en algún lugar. Por lo tanto, convierto esto en una función de flecha, le digo, ese valor lo pones aquí, valor, luego la función de flecha, vale, por lo tanto, recogerá valor. Y, bueno, pues lo puedo utilizar donde quiera. Lo voy a utilizar, por ejemplo, aquí, para que vaya de 0 hasta los grados que sean. Aquí, utilizo valor. Bien, para los segundos, lo mismo que he hecho, pero con el 2 segundos. Lo voy a hacer en otra línea para que se vea mejor. Pero es exactamente lo mismo. Primero, obtiene las propiedades. Props, que son dos valores. Bien, y luego le digo que lo único que tiene que hacer es de los props obtener los segundos, que será pues 12, 2 o lo que sea. Y después le añade la S. Aquí no hace falta enviar nada a nadie porque los segundos son los segundos, 2, 10, etc. Sin embargo, aquí en la parte superior sí que le he tenido que enviar animación para poder modificar, en este caso, la distancia. Bien. Y ya que estoy aquí, para que al final se quede en la última posición, aquí voy a poner lo de antes. La propiedad animation fill mode, que se lo voy a poner con forwards, para que cuando acabe se quede ya girado. Cuando accedo aquí veo que todos giran, unos más que otros, evidentemente, y además la distancia es diferente, cada uno a una velocidad totalmente diferente. Pero el estilo es el mismo. También puedo heredar estilos de un componente a otro para no tener que escribirlos todo el rato. Por ejemplo, vamos a crear un estilo, que sería un estilo que utilizarían muchos, por ejemplo, const y, por ejemplo, sombra, una sombra que pudiera hacer. En este caso, sombra heredaría las propiedades, en este caso, de título. Hay que tener en cuenta que siempre me pasa lo mismo, la S en mayúsculas. Bien. Y aquí, ¿cómo lo haría? Bien, styled lo pondría exactamente igual, pero en vez de aquí poner div o cualquier otra propiedad, como cualquier elemento de HTML, voy a utilizar otra sintaxis utilizando los paréntesis y aquí le voy a decir de quién quiero que herede todas las propiedades. Va a heredar todo esto de título. Y además de heredar esto, voy a añadirle aquí otra propiedad, box, por ejemplo, shadow, una sombra de 0, 0, 20 píxeles de grosor y de color rojo que se vea bien. Y para poder verlo, esto lo tengo que aplicar en el return, si no, no lo voy a ver.
Aquí al final, por ejemplo, le digo sombra, no va a haber ningún tipo de contenido. Por lo tanto, si accedo en la parte inferior, estoy viendo un elemento que hereda los de la parte superior, hereda pues el tamaño, hereda también el ancho, el alto, hereda una serie de cosas, también hereda el gris porque no tiene definido ningún fondo, pero además de heredarlo de arriba, tiene la propiedad nueva, que es esta sombra roja tan fea que lo rodea. Por lo tanto, me puedo ahorrar mucho código heredando propiedades comunes a muchos estilos. Y si además de esto quiero extraer los estilos para que no estén en este componente y estén en un fichero externo que pueda aplicarlos a diferentes, lo que voy a hacer es obtenerlo todo, lo selecciono hasta aquí, lo corto de aquí para que no esté aquí, básicamente. Me iría dentro del src o una carpeta, crearía aquí estilos.js o con cualquier otro nombre, aquí lo pegaría y lo exportaría para luego importarlos. Aquí en un principio lo único que tengo que exportar es contenedor, título y moverse y sombra. 4. Por lo tanto, me vengo aquí, la sombra export, luego también el contenedor, también moverse, también título. La animación no, porque la utilizo aquí, no hace falta, pero sí que es necesario, como aquí utilizo los estilos, que dentro de mi app.js importe todo esto, lo mueva desde aquí y lo importe aquí. Y desde app.js, aquí ya no hay ningún tipo de estilos, lo que voy a hacer es importar el contenedor, también el título, también moverse y también sombra. Tengo que decir, evidentemente, de dónde tiene que obtenerlo. En la misma carpeta donde está este fichero, tiene que ir a estilos.js. El .js se lo pongo, pero no es necesario. Y funciona exactamente igual que antes, pero con los estilos en otro fichero que pueden ser reutilizables para cualquier otro componente. Son muchos conceptos, pero muy interesante. Hay que tener en cuenta que actualmente la biblioteca de Styled Components se utiliza mucho para facilitar la labor y modularizar todo lo que se vaya haciendo. Por lo tanto, es muy útil tenerlo muy en cuenta. Solo viendo vídeos no vas a aprender a utilizar en este caso Styled Components. Te puede parecer muy fácil, pero realmente cuando te pongas lo verás complicado. Y además, para solucionar este problema, tenemos la actividad, que te van a hacer explotar la cabeza porque utilizaremos los Style Components para cosas muy interesantes. Y ahí podrás practicar toda tu pericia. Vamos a ello. Esta es la actividad que tienes que intentar hacer. Este es el resultado final que tiene que tener la actividad. Al descargar el fichero comprimido que ves en pantalla, podrás obtener este array de objetos en el que están todos los datos para construir lo que hemos visto hace un momento. Primero el color de la barra, desde dónde empezará y la altura para cada uno de ellos. Excepto en el último caso, en el que la última barra no tiene ningún tipo de color. Por lo tanto, deberá poner un color por defecto que puede ser gris o, por ejemplo, silver. Cada vez que accedas, el color de arriba, voy a cargar la página varias veces, va cambiando de color aleatoriamente para que no sea siempre el mismo, sino que a través de un array de colores escogerá uno al azar. También lo que pasará es que, aparte de la animación de estos cuadros que provienen del array de objetos que he comentado antes, cuando hacemos clic en cada uno de ellos, la animación se produce desde el punto donde estaba anteriormente hasta 40 píxeles más, teniendo en cuenta que cuando pasa de un punto en concreto, al hacer, por ejemplo, clic ahora, bueno, esto se cambia, pero no aumenta más. Y el resto de cuadros funcionan exactamente de la misma manera. Ahora, por ejemplo, no ha llegado, con lo cual al hacer clic sube. Pero si al hacer clic de nuevo ya no sube en absoluto. Y esto ocurre con todos y cada uno de los cuadros, utilizando Styled Components tanto para crear cada uno de los elementos que ves en pantalla, como también las animaciones. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. Esta es una manera de solucionar cada uno de los puntos de la actividad, pero evidentemente hay muchísimas más maneras. Empezamos la actividad con un proyecto nuevo en el que únicamente tenemos el app.js casi vacío y los datos que os podéis bajar del fichero comprimido. Aquí básicamente hay un array con diferentes objetos, la mayoría de ellos tienen 3 valores: el color de la barra,
desde donde inicialmente partirá, desde la posición 0 hasta la posición 52. Así con todos, excepto el último, que no tiene el color. Bien, luego, en el app.js, lo primero que tiene que hacer es utilizar estos valores. Por lo tanto, arriba en la parte superior, los voy a importar. Desestructuro para que obtenga, básicamente de manera directa, obtenga valores. Por lo tanto, aquí pongo valores y le digo dónde está. Esto está en un principio en la misma carpeta y se llama datos. Perfecto, ahora ya puedo acceder a ellos. Lo siguiente que tengo que hacer es que como estos valores van a ir continuamente modificándose, bueno, pues voy a hacer el useState para que de alguna manera los pueda modificar cuando haga clic sobre cada una de las barras. Por lo tanto, aquí me pongo con el const. ¿Cómo se va a llamar? Pues por ejemplo, datos. ¿Para qué complicarse la vida? Y la función que va a modificarlo se va a llamar setDatos. Esto es un useState y el valor inicial son los valores que están en datos.js. Perfecto, maravilloso, genial, muy bien. Ahora lo que debería ir haciendo son cada una de las cajas que van a formar la aplicación. Como lo voy a hacer evidentemente con Styled Components, lo que voy a hacer es importarlo primero. Me vengo a la terminal, nueva terminal, y aquí le digo npm install Styled Components. Y se instala de manera rápida, como siempre. Bien, una vez está instalado, bueno, ya puedo volver al app.js y aquí importo los Styled Components. From aquí. Perfecto. Si yo utilizo el CSS o keyframes o cualquier otra funcionalidad, la pondré aquí. Cuando yo los estilos, que de momento los voy a hacer dentro de la función app, los extraiga fuera, este import lo pondré en el fichero externo, pero de momento los voy a poner aquí. Perfecto. Bien, aquí, primera, voy a crear el primero de ellos, que será el título. Le digo const, mayúscula todo, título. Bien, y aquí, styled, y le digo qué tipo de elemento HTML quiero crear. Quiero crear una caja, por lo tanto, div. Utilizo las comillas invertidas y lo único que voy a decir aquí es que el font size, el tamaño de la fuente, sea el triple del normal. Luego también un espacio por la parte de abajo para que no esté pegado a la gráfica de 30 píxeles y, por ejemplo, un color. Este color será variable, pero de momento le voy a poner red y luego modificaré este red para colocar una variable. Bien, que levantará una función que todavía no tengo. Luego, debajo del título estará la caja que contendrá cada una de las barras. Por lo tanto, hago lo mismo. Const será, por ejemplo, caja y esto será igualmente styled, será una caja, con lo cual le pongo aquí div, comillas invertidas, perfecto, maravilloso, genial, muy bien. A ver, primero esto tendrá las cajas, por lo tanto le pongo un display flex para que las cajas, las hijas de caja, pues estén en la misma fila. Luego, otra cosa que tengo que hacer es ponerle un position relative. ¿Y por qué? Porque esta caja contendrá una línea punteada que tendrá una posición absoluta. Y para poder colocarla correctamente en la vertical, en el top, necesito que el padre de esta línea punteada tenga una posición determinada y tiene que ser position relative. Bien, luego, para que las cajas estén todas alineadas por la parte de abajo, voy a utilizar la propiedad align items y le voy a decir que se coloquen desde la parte inferior y que vayan creciendo hacia arriba y no hacia abajo como sería lo normal. Luego, aquí voy a crear un ancho, por ejemplo, de 300 píxeles y una altura de 200. Luego, voy a ponerle un border bottom para que en la parte de abajo haya una línea, más que nada, de 3 píxeles, solid y de color negro. Vale. Y como también quiero que haya un borde en la parte izquierda, voy a ponerle otro border left, le digo de 4 píxeles, diferente grosor, solid y de color gris. Y por último, para que no esté todo pegado, pues le voy a poner un padding de 10 píxeles. Perfecto. Esto en un principio lo puedo ir creando en la parte inferior, en la parte de return, para ir viendo cómo va quedando. Por lo tanto, aquí primero le pongo título, aquí por ejemplo, pues lo que quiera poner, tus ganancias, tiene que haber un contenido porque si no el color no se aplicaría, y luego aquí le pondría la caja.
dentro de la caja pondré las diferentes barras. Y para probarlo es obligatorio que no me olvide de importar el useState, que no lo he hecho antes cuando lo he escrito porque he ido un poco rápido. Perfecto. Bien, y aquí tendríamos, está muy ampliado, pero aquí tendríamos el resultado. Ahora, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a poner barras es que este texto de aquí, que está en color rojo porque he puesto que sea rojo, cuando yo recargue la página, pues sea de un color diferente, que no siempre sea rojo, sino que vaya variando de manera aleatoria. Esto quiere decir que aquí, en vez de poner red, le pondremos una variable que se puede llamar, por ejemplo, un color. No hace falta utilizar un useState porque al principio adoptará un color y no lo modificaremos en ningún momento. Únicamente cambiará cuando recarguemos la página. Por lo tanto, ponemos aquí un color y en algún lugar tenemos que crear una función que, bueno, pues dé este valor. Le vamos a decir aquí un color, que es el mismo evidentemente, una función de flecha. Bien, aquí pondríamos diferentes colores. Los colores aleatorios que pueden salir. Pues no sé, me los voy a inventar. Pues gold de color oro, violet, orange red, navy. Bueno, y aquí los que nosotros ya queramos añadir. Obtendrá uno de estos valores y los guardará dentro de un color. Vale, por lo tanto, utilizaremos el random. Le decimos que devuelva uno de estos colores. Lo que no puedo poner aquí es un 0, un 1, un 2, porque si no, siempre devolvería el mismo. Por lo tanto, en vez de un 0, le digo primero math, luego floor para que quite los decimales, aquí math random para que escoja un número al azar. ¿Entre cuántos? Bueno, pues entre el número de valores que hay en colores. Por lo tanto, le digo colores.len para que escoja uno de ellos. Y esto nos va a dar un error total porque si alguien seguramente ya lo ha visto, en este caso el orden es importante. Primero, estoy intentando utilizar esta variable que todavía no existe. Por lo tanto, lo que voy a hacer es esto, ponerlo delante. Primero creo un color y después lo utilizo. Y se ve de esta manera. Cada vez que recargo la página, el texto superior tiene un color aleatorio diferente, que depende del azar. Bien, ahora lo que tendría que hacer sería lo que vendría aquí, las diferentes barras. Las diferentes barras tienen que tener también un styler. Por lo tanto, me coloco, por ejemplo, aquí para que tenga un orden coherente, en este caso da igual el orden. Aquí le digo que se van a llamar cada una de ellas barra, esto será igual a styled, punto, serán cajas, con lo cual div, comillas invertidas, y aquí, primero, cada una de las barras tendrá una anchura de 50 píxeles, esto fijo. Luego, cada una de ellas tendrá un color, pero este color irá variando. De momento le voy a poner red, pero esto será al final otra cosa. Luego, le voy a poner también un margin right para que tengan una separación entre ellas y no estén todas juntas. Y luego, lo siguiente será que definiré una animación, para que no aparezcan de golpe, sino que aparezcan con algún tipo de animación. Pero como no tengo la animación todavía, no lo voy a poner. Primero crearé lo que sería la animación. Y la voy a poner aquí abajo. Const animación. Bien, esto será una función de flecha porque recibirá valores. Y para definir lo que será la animación, aquí le pongo keyframes. Bien, va a ir de un punto a otro. Entonces, le voy a decir que vaya, en vez de ponerle 0%, le digo el inicio y el final. Le digo que vaya desde el principio y lo que voy a modificar, la propiedad que voy a modificar es la altura de cada una de las cajas. En vez de decirle que vaya de 0 a 100, por ejemplo, que le pusiera aquí 0 px y luego tú hasta aquí le pusiera, por ejemplo, me lo estoy inventando porque son valores provisionales, 100 píxeles, ¿vale? Sería una animación fija, iría de 0 hasta el 100. Y lo que tiene que ir es en cada uno de ellos desde el desde hasta la altura, que como esto está en un useState, evidentemente los valores de desde y desde altura irán modificándose en cada uno de los clics del usuario, pero ahora mismo lo ponemos de esta manera, para poder continuar con la barra. Por lo tanto, aquí le ponemos animation, que es la propiedad, bueno, pues que estamos utilizando, y aquí le pondremos a animación. Tendrán aquí más opciones, como por ejemplo un segundo y la aceleración,
le podemos poner un in-out. En este orden, ¿eh? Out-in, no. Bien. Y luego, para que la animación, cuando la barra acabe la animación, se quede en las barras como al final de la animación, le vamos a poner un animation fill mode con el valor forwards. Y esto tiene que ir después del animation. Si lo ponemos antes, no va a funcionar. Y ya lo tenemos. Siguiente, como aquí utilizamos keyframes, en la parte superior tenemos que decirle, hey, también vamos a utilizar keyframes. Pero tenemos el mismo problema, que es el siguiente. Yo he creado la animación, pero resulta que la animación, esto os pasará muchas veces en este ejemplo, la animación la he creado después de haberla utilizado aquí. Por lo tanto, me va a dar un problema porque cuando llegue a la línea 35 no va a saber lo que es animación. Por lo tanto, esto de aquí lo tenemos que poner delante. Lo ponemos aquí. Y ahora viene la parte divertida, la que tenemos que dibujar cada una de las barras. Aquí lo que no haremos será poner aquí barra, 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 porque para esto existe map. Bien, por lo tanto, nos colocamos aquí. Como vamos a colocar código, el map, lo ponemos entre llaves. ¿Qué array vamos a recorrer? Bueno, vamos a recorrer datos. Punto map. Bien, entonces aquí va a obtener por una parte el valor y por la otra el índice, con lo cual le ponemos valor y también índice. Bien, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues ir colocando diferentes barras. Cada una de las barras, ¿vale?, tendrá una serie de propiedades. Por ejemplo, la primera que tiene que tener, sí o sí, esto no es de Style Component, sino es de React, tiene que tener un key para poder identificarlo. Luego, va a tener también un color. Luego va a tener un desde, que es desde donde iniciará la animación, y también va a tener una altura, que sería el hasta, pero bueno, le hemos puesto altura porque se entiende mejor, creo yo. Luego también tendrá un onClick que pondremos después. Bien, el índice en un principio va a ser también un valor, por lo tanto aquí le vamos a poner índice, que para eso lo hemos utilizado. Porque nuestro array no tiene ningún ID, como no tiene ningún ID, nos vemos obligados a conseguir este valor del índice. Si tuviéramos un ID, lo pondríamos aquí. Luego, el color. Bien, el color es este de aquí. Está el color, está el desde y está la altura. Bien, como nosotros obtenemos en cada una de las pasadas valor es todo esto, es esto, luego es esto, etcétera, lo que haremos será acceder a los valores que queremos. Es decir, que el color accederemos a valor, que es un objeto que tiene más de un campo, y le diremos que de aquí queremos obtener el que se llama color. En desde, pues accederá al mismo lugar, pero en vez de obtener el campo color, obtendrá el desde. Y en altura, lo voy a poner así, y en altura pues accederá a valor y obtendrá la altura. Le he puesto el mismo nombre porque es mucho más fácil de esta manera saber a qué estamos haciendo referencia. Y luego lo completamos correctamente, aquí lo cerramos, cierro el paréntesis y cierro la llave que arriba he abierto. Y ahora se ve de esta manera, todas iguales, rojas, es decir, tienen que ir personalizándose. ¿Por qué son todas iguales? Bueno, porque aunque yo aquí envío un valor y se lo envío a barra, no hay nadie que lo obtenga, por lo tanto, bueno, pues tiene el valor por defecto. Vamos a ir primero por el color, es decir, por esta propiedad de aquí. Tengo que ir a barra para configurarlo. Me voy a barra, aquí. Y está de color rojo porque aquí pone red. Entonces, voy a quitar este red y le diré, mira, primero tienes que acceder al valor de las propiedades. Aquí puedo poner props o puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, mira, valor. Bien, del valor de las propiedades, que tienes unas cuantas, es decir, hay en este caso de propiedades 1, 2, 3 y 4 abajo, me interesa la que se llama color. Por lo tanto, aquí le digo que obtenga valor color. Bien, puede ser que exista o puede ser que no. Me parece que hay una que no tiene esta propiedad. Por lo tanto, le digo, hey, si existe, bueno, pues utiliza esa misma, valor.color, y si no existe este valor, oye, pues utiliza silver. Y vemos que funciona correctamente el color. Todas tienen el color que se indica en el array de objetos, excepto la última, que no tiene ningún tipo de color, coloca el color por defecto. Bien, vamos a ir a la siguiente propiedad,
que en este caso va a ser, por ejemplo, el desde y la altura, que se necesitan en la animación. Uno se va desde y la otra altura. Bien, volvemos aquí. Vamos a enviar a la animación estos dos valores. Le vamos a enviar por una parte el desde y por la otra la altura. Yo aquí lo que no puedo poner directamente sería valor y desde, ya me da error, ni valor altura, porque no sabe lo que es valor. Por lo tanto, delante le voy a decir, bueno, pues que acceda a valor primero. Aquí le digo valor, función de flecha y problema solucionado. Pero nos falta el otro envío, porque aquí estoy enviando dos valores a animación, pero mi animación no los recibe ni tampoco los utiliza. Por ello, va a recibirlos y los va a colocar aquí. Voy a poner los mismos para tener más facilidad. Desde y valor, aunque podría ser cualquier tipo de nombre. Bien, el desde será esto de aquí, con lo cual aquí le pongo desde, y altura será este 100 de aquí, que será, si le he puesto valor, aquí le pongo también valor. Y funciona correctamente. Ahora lo que tendría que hacer es que al hacer clic en uno de ellos, esto aumentará 50, 40 o una serie de píxeles hasta llegar a un máximo. El máximo me lo tendría que obtener aquí una línea punteada que me dijera cuál es el máximo. El máximo puede ser, por ejemplo, 175 píxeles. Esta línea punteada es una caja con un border top o un border bottom correspondiente. Voy a crearlo. Me coloco aquí y le digo, ¿sabes qué? Voy a crear línea con la L mayúsculas, aquí Styled Div, va a ser una caja, y aquí voy a colocar, primero como quiero que esté encima de todas las cajas, le voy a poner un Position Absolute, para que esté por encima y no haya problemas. El padre de este tiene que tener un Position Relative, que ya lo tiene. Luego, para que se vea el borde puntiagudo, le voy a decir que por la parte de arriba de la caja, también puede ser por la parte de abajo, de grosor de un píxel, cree una línea con líneas discontinuas, dashed, de color negro. Si quisiera puntitos sería dotted. Luego, la dimensión, porque no tiene contenido, claro, le digo 300 píxeles de ancho y la altura, pues me da igual. Por ejemplo, un píxel, porque tiene un grosor de 1. Por lo tanto, ya me va bien. Luego, le voy a decir que lo separe un poquito por la izquierda, que no esté pegado. Y, muy importante, la posición vertical. Puedo utilizar top, pero en este caso me interesa mejor utilizar bottom para que lo cuente a partir de abajo. Voy a ponerle 186. A ver, ¿por qué? Porque en realidad son 175 el límite. Pero resulta que línea, que va a estar dentro, todavía no lo está, dentro de caja, como caja tiene un padding de 10 píxeles por arriba y por abajo, bueno, pues le tengo que dar 10 más. Y además, como tiene un grosor, la línea de un píxel, pues 175 más 10 más 1 serían 186. Esto hay que meterlo dentro de caja. Por lo tanto, aquí le digo línea. No tiene contenido, por lo tanto lo pongo así. Y aquí tengo mi línea maravillosa. Igual lo tengo que juntar un poquito. Después me faltará el poder hacer clic. Esto quiere decir que cada una de las barras tiene que tener un evento. Lo voy a poner aquí. Un onClick. Bien, como yo tengo que enviar parámetros a la función que se encargue de agrandar todo, lo que tengo que utilizar es ponerle aquí una función de flecha. Porque si no se ejecutaría de manera automática. Y aquí irá la función, que no existe, que se va a llamar agrandar. Y agrandar necesita dos cosas. Necesita saber la altura que tiene en ese momento para poderle sumar pues 40 o 50 y necesita saber cuál de las barras es, si es la 0, la 1, la 2, la 3, cuál de ellas es. Pues bien, el primero de los valores sería valor.altura, la altura que tiene en ese momento. Y la otra sería este índice de aquí. Le va a enviar 2. Esta función agrandar tiene que existir. Por lo tanto, la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Const agrandar. Sabemos que esto recibirá dos parámetros. Uno será la altura y otra será, por ejemplo, el índice. Bien, con la función de flecha. Bien, y aquí lo que tiene que hacer es lo siguiente. Cuando yo hago clic en una de estas barras, enviará la función de agrandar la altura de esta en este momento en concreto y el elemento que es, que sería en este caso, si es la verde, sería la 1.
Si por el contrario hiciera clic en esta, enviaría la altura, que no sé cuánto es, 50 o lo que sea, y luego le enviaría 0. 0, 1, 2, 3 y 4, para que sepa cuál es. Pues bien, lo que tiene que hacer el setDatos, que es la función que se encarga de modificar los datos, es ir recorriendo una a una y cuando identifique la barra que es, entonces lo modifique. Es decir, tiene que ir en la primera. Le dirá, si por ejemplo hago clic en la verde, el índice sería igual a 1. Contará aquí, 0 es igual a 1, no, vale, pues devuelve lo mismo. 1 es igual a 1, sí, ¡ey! Perfecto, vale, pues auméntala en 10, o en 20 o en 40. Luego aquí, oye, 2 es igual que 1, no, 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 con lo cual devolverá lo mismo. Y esto lo haremos utilizando también un map. Recordamos que setDatos es este useState que hay aquí, que la función se llama setDatos. Sirve para modificar datos. Bien, por lo tanto, aquí le digo, quiero modificar setDatos. Bien, aquí, datos lo tienes que recorrer desde el principio hasta el final y me interesa que de cada vez que recorras a uno, pues extraigas por una parte el valor o el ítem o lo que sea y por la otra también el índice, porque le voy a utilizar para comparar cuál de ellas es. Bien, de cada una de las pasadas por datos, me interesa saber si te he encontrado o no. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bien, si el índice, mira, voy a ponerle otro nombre porque si no va a ser un poco difícil, voy a ponerle index para que no se llamen igual. Si el index, es decir, el que toca en cada momento, es igual que el índice que le ha enviado, es decir, cuando hago clic, pues hago clic en la 0, en la 1, en la 2, si esto se cumple, quiere decir que, hey, he encontrado la barra en la que has hecho clic. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que devolver el nuevo valor. A ver, primero, aquí tiene que obtener todo el objeto. Es decir, si por ejemplo he hecho clic en la 1, tendría que acceder a todo esto y modificar la altura. Y en vez de 103, sumarle 10 más. Bien, por lo tanto aquí le digo, mira, tienes que obtener, con el operador de propagación, tienes que obtener todos los campos de ítem, que son 3. Color, altura y desde. Bien. Luego, de estos objetos me interesa que accedas al valor de altura, porque la quiero modificar. Si yo quisiera poner aquí un valor concreto, podría poner aquí 888, me he pasado, pero bueno, y tendría el valor de 888, sería la luna. Pero a mí me interesa que le sume 40, por ejemplo. Entonces, en vez de poner aquí un valor fijo, le voy a decir que vaya a ítem altura, que es la altura de este momento en concreto, y por ejemplo le sume 40. Bien, puede ser que no lo encuentre, puede ser que la que esté mostrando en este caso no sea la que ha escogido el usuario. Por lo tanto, lo que va a hacer es devolver exactamente lo mismo, ítem, sin ningún tipo de cambio. Si ahora lo pruebo, aparecen aquí, voy a ponerlo en el límite, hago un clic, la animación no debería volver a iniciar, pero bueno, y ha sumado 40. Si hago clic aquí, ha sumado 40. No hay ningún tipo de límite. Esto llega a un punto en el que esto va a llegar al final de todo. Me interesa que únicamente pueda incrementarse si está por debajo de esta línea, que hemos dicho que estaba en 186, que sería 10 de aquí, del padding, 175 de aquí, más un píxel de lo que tiene de grosor esta caja. Bien, esto lo vamos a poner aquí mismo. Y lo tenemos que poner en una expresión, quiere decir que el if no lo podemos utilizar. Bien, esto lo vamos a poner en diferentes líneas para que se vea un poquito mejor. Vale, entonces le vamos a decir, mira, antes de hacer nada, aquí vamos a escribir la condición. Cuando sí tiene que sumar cuando la altura, es decir, ítem.altura, sea menor del límite que hemos dicho que sea 175. Si esto se cumple, es decir, si la altura es menor de 175, realizará lo que pongamos aquí detrás del interrogante. Bien, y si no se cumple, hay que poner también esta opción, entonces no hacemos ningún tipo de cambio. No lo sumamos, sino que ponemos ítem altura y ya está. Si lo probamos, aquí accedemos, esto haremos que no se mueva, pero bueno, aquí llegado al límite, hago un clic y ya no sube más. La animación no debería reproducirse, pero lo haremos después. Aquí todavía sube, aquí lo pongo en el límite
todavía sube, al hacer clic todavía sube porque no ha llegado a la línea, pero al hacer clic ya se queda en la misma posición. Con lo cual funciona bien. Pero nos interesa que al hacer clic no se redibujen todas, sino que si yo hago clic aquí, sube desde aquí hasta lo que toque, pero bueno, sin empezar desde cero. ¿Por qué empieza desde cero? Pues empieza desde cero porque aquí en los datos le digo desde igual a cero y nunca he modificado el desde. Como no lo he modificado, siempre empieza desde el cero en este caso. Tengo que ir actualizando también el valor de desde para que no siempre empiecen desde el cero. Vamos a ello. Lo haremos de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos clic en uno de los elementos, concretamente, por ejemplo, en este, en que sería el 1, el map que hemos hecho hace un momento va recorriendo 0, 1, 2, 3, 4. Bien, este recorrido, aparte de utilizarlo para que cuando encuentre la barra que sea, pues esta aumente en 40, aparte de eso, también voy a utilizarlo para que actualice el desde. Al hacer clic en uno de ellos, pasa por aquí y se apunta el desde. Ahora mismo, aquí el desde es exactamente igual que la altura, se tienen que igualar. Y lo voy a aprovechar en ese caso. Pero siempre lo tiene que hacer. Siempre que haga clic en un elemento, se tienen que actualizar todos los valores de desde de todos los bloques. Por lo tanto, aquí cuando coincida, aparte de modificar el ítem altura, voy a modificar también el ítem desde. Bien, aquí pongo una coma, igual es más fácil, que se ve mejor así, para actualizar otro dato. ¿Qué dato? Bueno, pues quiero actualizar también el desde. Aquí he actualizado la altura y aquí el desde. El desde será simplemente la altura que tenga el elemento en concreto. Bien, como esto tiene que actualizarlo siempre, bueno, pues también se lo voy a poner, copio aquí y se lo pego en la parte de abajo para que también lo haga. No lo puedo poner así directamente, sino que lo que tengo que hacer es lo mismo, obtener aquí los campos de ítem, ir al desde y obtener ítem altura. Lo mismo de arriba. Ahora lo pruebo, hago un clic y funciona correctamente. Aquí ya no vamos para arriba y únicamente se modifica el elemento. Cuando llego y sobrepaso ya no hace más clic. Y todo funciona correctamente. Aquí, por ejemplo, aún podrá hacer clic, hago un clic, pasa, pero ahora ya no sube más. Y el texto de arriba se va modificando en cada uno de los campos. Ahora, lo único que nos faltaría, que no lo voy a hacer porque es muy fácil, sería extraer todos los stylets en un fichero externo para que se pudieran reutilizar en diferentes componentes y utilizando el export y lo que hemos explicado en la parte de contenido. Te aconsejo que mires este vídeo, accedas a este completo curso y te suscribas al canal para estar al tanto de todas las novedades.